Hay libros inolvidables que nos permiten entender algo de este mundo, sentir la vida de otro modo, vivir más veces. En este ciclo elegimos 10 de los más bellos y diversos, y los escritores nos cuentan cómo los leyeron y cuál es el misterio que los vuelve tan preciados. En realidad es una novela de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Y es que pues, se trabajó con muertos y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en el momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? Pedro Páramo es una novela para escuchar, está plagada de voces, pero quienes nos hablan son los muertos, los habitantes de un pueblito perdido en México que se llama Comala. De a poco, como por susurros, ellos nos van contando la historia de este cacique rural, Pedro Páramo, que los reclutó, los sometió y en algún caso los amó. Es una novela que en realidad es contada por quienes ya no podrían contarla, los muertos. Juan Rulfo escribió muy poco, pequeñas joyas de la literatura latinoamericana. En realidad su escritura vino a romper con el realismo que venía arrastrando México desde el siglo XIX para inaugurar en el siglo XX lo que Carpentier llamó real maravilloso, más conocido como realismo mágico. De esos nos va a hablar Noé Gittrich, escritor y ensayista que lo conoció a Rulfo y estuvo con él en varias oportunidades, y Federico Janmer, escritor argentino, heredero de esas voces que quieren poblar la literatura universal. Juan Rulfo es uno de los escritores más notables de América Latina, sobre todo porque logró con una obra muy escueta, apenas 3 o 4 libros, convertirse en referente ineludible del realismo mágico, junto con García Márquez o Alejo Carpentier. Su única novela, aunque tiene otra menor publicada, es Pedro Páramo, esta increíble historia del pueblo de Comala, perdido en tierras mexicanas, a donde va a parar Juan Preciado, el narrador. Allí se encontrará con personas que hablan de arretazos, enmendando una historia colectiva devastada por el mítico tirano Pedro Páramo. Otros hijos bastardos, mercenarios, una mujer que se vuelve loca, están inmersos en una trama plagada de crímenes e injusticias. Pero esta es también la historia de un hijo en busca de su padre, del encuentro con las huellas de su desconocido progenitor, al que va descubriendo a través de las almas que flotan y parlotean en el maravilloso y enterrado pueblo de Comala. Contame, Federico, ¿cómo fue tu primera lectura de Pedro Páramo y qué te produjo? En ese tiempo era un libro que había que leer, porque en ese tiempo se hablaba mucho de libros con cualquiera. Incluso para conseguir novia había que leer Pedro Páramo. Hoy por hoy te diría que es un libro fundamental de la literatura. No sé si ponerle alguna frontera, pero la originalidad de Pedro Páramo es lo que... creo que el valor originalidad en literatura en ese tiempo era fundamental. De hecho, toda la década del 50, del 60 fue la de los libros que de alguna manera se metían con las formas, que querían cambiar una manera más clásica de escribir. ¿Cuál es la originalidad? ¿Es una originalidad narrativa, testimonial, estilística? La originalidad siempre es formal, ¿no? No hay tantas cosas para decir en el mundo.
ni en literatura, ni en ningún otro, ni en ninguna otra arte o ningún otro aspecto de la vida. Yo creo que en la formalidad es donde está la originalidad de Pedro Páramo. Da la sensación de que Pedro Páramo es un libro escrito a partir de murmullos de muertos. Es el libro que dice muchísimas cosas sobre lo que creíamos o lo que pensábamos o lo que creemos y pensamos de un determinado ambiente y de un determinado lugar, pero las dice de un modo en que nunca se habían dicho. O sea, por ejemplo, toda esa parte del cementerio en la que se escuchan los murmullos de los muertos que están cercanos, y que uno tiene que, como lector, trabajar un montón, porque tiene que construir la historia. Eso es interesante, claro, porque es otro lector también, ¿no? Exacto, pues, digamos, y ahí hay una gran parte de la originalidad formal de la novela, ¿no? Que exige, de algún modo, un lector trabajo forzado, digamos, un lector muy moderno, un lector para esa época en la que salió el libro, un lector que hoy no sé si se multiplica tanto en nuestros países. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. ¿En qué momento uno, leyendo esta novela, dice, pero cómo, son todos muertos los que están hablando? Sí, creo que uno se da cuenta bastante rápido, ¿no? Porque el libro tiene una cosa que por ahí yo no la he escuchado tanto del libro, pero tiene un humor fino en determinados momentos, que eso en lo particular a mí me gusta mucho de Pedro Páramo también, y me gustó en ese momento. Hay mucho humor en determinados diálogos, en determinadas situaciones, sin quitarle todo el drama que va contando, ¿no? Porque el libro también plantea en un punto cosas bastante importantes para cualquier persona, que es la vida y la muerte y cuáles son los límites de cada una, porque la muerte que muestra el libro también es como un volver a vivir continuamente lo que ya se vivió. O sea, no hay vida eterna, hay, si se quiere, una vuelta continua a la vida. Entonces la muerte sería un no salirse de la vida, y esta es una idea muy mexicana. Creo que en Argentina es bastante complicado encontrar alguna persona que tenga esa idea de la muerte, pero que es creo, tremendamente mexicana, esa idea de que los muertos de alguna manera son personas a las que se les lleva comida, se va a brindar una vez por año. Claro, y acá hablan, cuentan la historia. Y acá hablan, claro, y cuentan, pero siempre cuentan y siempre vuelven a los lugares y a la vida. O sea, no hay un más allá o un tiempo posterior en el cual ellos puedan seguir alguna senda marcada por lo que vivieron, sino que siempre está ligado a la vida. Entonces el libro podría haber sido escrito de otra manera, con todos esos personajes vivos, y no sería tan distinto. Creo que eso es otro de las originalidades del libro, que por ahí en Argentina se pierde, pero no en México, que tienen una cultura de la muerte muy especial. Y supongo que si el Pedro Páramo fuera argentino, de algún lugar de Salta, o si lo hubiera escrito Tizón, lo podría haber hecho con vivos tranquilamente, pero bueno. Noé, quisiera saber primero cuál fue tu primer encuentro con Pedro Páramo.
No con Rulfo, No. que los habrás tenido quizás. Los tuve, sí, con Rulfo, pero con Pedro Páramo fue, creo que en los años 70 más o menos, ¿no? Sí, por supuesto, yo había oído hablar de Pedro Páramo y de Rulfo, pero apenas estaba, digamos, como empezando a situar, ¿no? Y lo leí en ese momento y sí, en fin, decir que me gustó es una especie de trivialidad, ¿no? Fue una cosa importante. Y la lectura que hice para esta ocasión ya fue infinitamente mejor. ¿Ah, sí? Sí. En este momento me parece que es un texto deslumbrante. ¿Verdad? Es un texto deslumbrante, no puedo decirlo de otro modo. ¿Y qué te parece que le hizo a la literatura latinoamericana, digamos? Porque es una inyección de voces y... Sí. No, es una inyección de fuerza. Es decir, es la fórmula que yo estaba acuñando para empezar esta conversación es que este libro es un milagro. Es un milagro a la altura de otros milagros que se dieron en el siglo XX. En el siglo XIX fue diferente. En el siglo XIX la literatura estaba como apuntando y entonces cada texto venía sobre los anteriores y en el siglo XX más bien hay irrupciones. Por ejemplo, Kafka y por ejemplo Joyce. ¿Sí? Y el libro de Rulfo yo lo pongo en ese nivel. Me parece que es como una irrupción, es algo único. ¿Y qué es lo que irrumpe? Irrumpe en relación con algunas tradiciones, es decir, por ejemplo, con la tradición del realismo, obviamente, ¿no? Que en México era como una necesidad de afirmación de un proceso literario que se recostaba además en los hechos sociales inmediatos, que eran la revolución, ¿no? Pero lo de Rulfo es otra cosa, es esa otra cosa que le debe mucho a otro tipo de lecturas más secretas. Ah, ¿cuáles serían? Y las de la vanguardia. Y la del propio Kafka. Entonces, ¿cómo se podría decir que esto está presente en Pedro Páramo? Sí, ¿no? Y está presente en las distorsiones, en los cambios de registro, en los cambios de plano, en que eso que podría llamarse un referente, o sea, una historia, un drama o lo que sea, un conflicto, está dislocado permanentemente por un trabajo en la narración que le debe a la vanguardia, es decir, le debe a la ideología de la vanguardia, ¿no? Bueno, quizás justamente esa especie de humor particular, puede pensarse que las vanguardias siempre tienen alguna risa, ¿no? Y sí, y la de Rulfo es una risa por contradicción. Es tan homogéneo lo negro que resulta luminoso, ¿no? y que es un poco, yo lo conocí a Rulfo y escribí también sobre él, sobre alguna cosa de él, y lo traté un poco, y era eso, había que esperarlo. Es decir, su relato y sus comentarios eran entre sarcásticos, medidos, etcétera, pero yo creo que había que adivinar ahí la contraparte, es decir, una especie de risa interna, subterránea, contenida, ¿no? Una toma de distancia respecto de sí mismo ante todo, ¿no? Era un hombre que no parecía haber hecho esto que hizo, es decir, con muchísimo menos la fauna literaria, digamos, recorre los caminos del mundo y pretende galardones y cosas. No. Y no es que fuera modestia, era otra cosa, era un registro personal muy particular, muy íntimo, salía de muy adentro, ¿no? Y que en Pedro Páramo está tal cual. Yo diría que, contrariamente a lo que parece, Rulfo está entero. ¿Viste ese tema que en la literatura siempre llega, que es que cómo el autor se proyecta en un texto? Aquí parece completamente que no. Aquí parece que no. Diluido parece. Claro, muy diluido, y además con esos personajes y ese ritmo tan particular, esa idea de los muertos y qué sé yo qué, ¿no? Que circula por ahí, pero yo creo que es Rulfo por entero, es Juan que está ahí metido, ¿no? Para mí
ideal no es reflejar la realidad tal como es. Porque tal como es, la hemos, sobre todo la realidad actual, ¿no? La estamos viviendo, la estamos leyendo en la prensa, lo estamos viendo por la televisión, estamos viviendo todo nuestro mundo actualmente día a día. Entonces no podemos, al menos, de repetir lo que está diciéndose, lo que se está diciendo. Al escritor quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad. ¿Y por qué te parece, vos que lo conociste a Rulfo y que has vivido esta novela, leyéndola, por qué un texto tan único y tan aislado en la vida de un escritor produjo semejante cimbrón en la literatura y luego nunca más? Nunca más escribió. Y bueno, a lo mejor, y no sé, y no tengo muchas explicaciones sobre el asunto. Es decir, fue tan intensa la cosa, fue tan intensa también en este otro sentido, ¿no? Que salía como a borbotón, salió seguramente en la escritura como a borbotones. Y después, no, y hoy justamente estaba pensando un poco en él. A mí el personaje me gustaba mucho y me encontraba con él por la calle o en alguna casa o en alguna cosa por el estilo. Y charlaba un poquito con él y me quedaba la sensación de qué hace todo el día. ¿Quién? Rulfo. Si no escribe, puesto que no estaba escribiendo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa en su cabeza? Y era muy rara la situación, porque al mismo tiempo lo estaban colmando de honores que él no parecía entender demasiado por qué. Yo me acuerdo muy bien que en México le dieron una especie de gran premio especial y él estaba como azorado y decía, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué esto? No, cuando a mí lo que me importa, y a ver, ¿qué te importa, Juan? Y no, que no me siento bien, que me duele no sé qué, que me duele no sé cuánto. Esperá, no lo estoy inventando. Estuvimos en una reunión en Alemania y estaba él también y prácticamente no lo pudimos ver porque estaba permanentemente mal, descompuesto, enfermo. Y tenía como transmisor de noticias a Elena Poniatowska. Le decía, Elena, ¿qué pasa con Juan? No, que no se siente bien. Y yo, pero esto nunca se siente bien, Juan. ¿Qué le pasa? Bueno, ¿qué hacía Juan? Iba a la oficina en el Instituto Indigenista, aceptaba invitaciones, una cosa, caminaba por su barrio, pero no escribía. Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. Ahora, la locura, ¿vos entendiste la locura de Susana? Es la locura. La locura de la mujer. Sí, es la locura de la mujer o de una mujer. Entonces, ¿cómo manejar, cómo expresar esa irracionalidad que provoca insatisfacción por medio de la locura? Es como un expediente literario, un tópico literario, ¿no? Es una loca. Por lo tanto, se justifica que no quiera hacer determinadas cosas, pero su locura no es explicada, no es necesario explicarla, porque es un elemento necesario para contraponer dos instancias. Y finalmente, la irracionalidad gana. Claro. Porque cuando se muere, Pedro Páramo se queda
completamente desalentado, ya no le importa su propia muerte, Ya el no poder le importa tampoco. nada, no le importa el poder, no le importa nada. Es decir, su objetivo racional, por decir así, está desbaratado por la irrupción de la irracionalidad De la locura de una y la mujer. locura de una mujer, ¿no? Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. Como escritor, las cosas que me han pasado tienen que ver no con construcción de mundos, como sería un ejemplo, sino con otros elementos literarios, por ejemplo, con respiraciones, con ritmos. Y acá hay mucha respiración. Acá hay un ahogo. Un ahogo, acá hay un ahogo. Acá en realidad hay un ahogo muy, muy pronunciado, ¿no? Y que eso es lo interesante del asunto. Es una novela, es un relato asmático. Absolutamente asmático, ¿no? Y en ese sentido sí me impresiona, porque mi deseo no es el ahogo, mi deseo es la fluidez. Ahora, si le debe esto a estas lecturas, es probable que sí, porque uno elabora no directamente, nunca se elabora disipularmente, ¿no? Sino que al mismo tiempo hay que como olvidar. Para poder escribir hay que olvidar, del mismo modo que para poder vivir hay que olvidar. Me gustaría escuchar qué parte te gustó. Bueno, un poco al azar, ¿no? Pedro Páramo los miraba, no se le hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguardaba el tilcuate. Patrones, les dijo cuando vio que acababan de comer, ¿en qué más puedo servirlos? ¿Usted es el dueño de esto?, preguntó uno abanicando la mano, pero otro lo interrumpió diciendo, aquí soy yo el que habla. Bien, ¿qué les ofrece?, volvió a preguntar Pedro Páramo. Como usted ve, nos hemos levantado en armas y pues eso es todo, le parece poco. ¿Pero por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces la averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. Esto parece acá una especie de parodia, un chiste que se le atribuía a Pancho Villa. A Pancho Villa le preguntan, ¿qué hacemos con estos presos? Dice, pero que no sabemos qué hicieron, afusínelos y averigüen después. Genial. Una maravilla. Primero los que lo fusinen y que después averigüen qué hicieron. Bueno, entonces algo de historia tiene esta novela. Y sí. Gracias. El hombre traía ya una violencia retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia. Y traían el impulso. Entonces se encontraba uno con hombre aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos. Entonces esos personajes se habían grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos de alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. A través de Noé Gittrick y Federico Janmer, dos escritores argentinos,
hemos conocido distintos aspectos de Rulfo. Por un lado, el testimonio directo, ya que Noé Gittrick estuvo con él. Y por el otro, la influencia que puede tener Rulfo en un escritor. Así como esta vez estuvimos en Comala, en el próximo programa ingresaremos en una nueva geografía de la ficción que quizás nos cambia el rumbo de nuestras vidas.